Uno nunca consigue absolutamente nada en esta vida. Yo creo que había más relaciones interculturales en tiempos prehispánicos. Mi única inspiración es la música. O sea, uno no necesita algo más que eso. O sea, está en la partitura. Mi teoría es que los medios nunca desaparecen. Cuando surge un medio nuevo, bueno, encuentra a su público. La tercera llamada es una especie de sinónimo de varias cosas. Café con Ángel. Carmen, pues permíteme tener el gusto otra vez de saludarte. Tú sabes que para mí es un privilegio encontrarte siempre. De ya veras, ves que no te quiero soltar la mano. Yo tampoco. Es una alegría estar contigo, con un amigo, conversar y sentarnos alrededor de libros para conversar de una pasión recíproca que tenemos, o correspondida, que es la pasión por el texto literario. Dije recíproca y dije mal y me quedé con el remordimiento horrible de haber usado equivocadamente una palabra, porque sería reciprocitada, o sea, una pasión que tenemos los dos, recíprocamente por la literatura. Celebro tu corrección, pero tus textos me han llevado justamente a analizar así tus construcciones verbales y digo, bueno, ¿por qué construye eso así? Lo estoy diciendo a propósito de este libro y veo la página 12 y digo, perder se llama el texto. Dice, perdí la vida nomás, me atrevo a leer en lugar de ella, es una osadía la mía. Miraba hacia otro lado cuando los dados se me escaparon de los dedos, dice una parte del texto. Y luego lo que me interesa a propósito de esto. Los recogió el demonio antes de yo divisarles la cara. Ya aquí es un atreverte a esta construcción. Bueno, ese verso preciso suena, antes de yo divisarles la cara, es para imitar el sonido del dado al caer, porque los dados no son pelotas, por lo tanto no caen armónicamente. Por lo tanto, la frase no podría ser como una pelotita que dijera armónicamente. Y antes de yo, da el tropezar de las caras de los dados. Sobre todo porque los dados, lo que se está jugando a la ruleta y a los dados y en el juego y en el azar es el yo del poeta. Entonces, ese verso, te agradezco mucho que lo hayas anotado, de verdad que solo un muy buen lector puede verlo. Ese verso imita la caída del personaje. La caída, el personaje cae, porque no es que las vidas sean los ríos que nos van a llevar a la mar, no es que sea uno una pelotita que armónicamente va recorriendo el jardín, es que son esos dados o la ruleta arbitraria donde lo que se está jugando es el propio ser. Los poemas son lo que contienen, ¿no? Claro, el poema es el fondo y la forma del poema son iguales. Entonces el poema tiene que sonar al sentido de lo que está diciendo. Y entonces lo que ocurre es que el poema no nada más explica, no es como que yo te digo, fíjate tú que el otro día, sino que, aunque esa frase de fíjate tú es muy poética, es preciosa, porque fíjate tú como que la frase señala, ¿no? Fíjate tú. Pero también fíjate tú es un poco engañosa, porque fíjate tú es casi bailar un cha-cha-cha. Y cuando le estás diciendo a alguien, fíjate tú, no le estás diciendo, oye, ponte a bailar cha-cha-cha, le estás diciendo, fíjate tú. Pero fíjate tú, casi suena a los marcianos llegaron ya. ¿A poco no? Estás narrando extraordinariamente y narras en la poesía. ¿Es eso tu obra fundamentalmente? ¿Narrativa, poética o va más allá? Mira, yo creo que narrar tiene algo, es la única cordura que tenemos en la vida, la posibilidad de narrar y de amarrar, porque lo cierto es que nacemos a un mundo que lo que le da sentido a ese mundo es la narración que los otros nos proveen, el hecho de que alguien nos ponga nombre y nos vuelva el hijo de tal,
el hermano de tal, el que es de tal ciudad. Esa narración de nuestra propia vida es lo que nos va a dar cordura y todo lo pensamos para narrarlo, para contar. Y creo que eso es en gran parte lo que es la lengua narra, cuenta, digamos, las mismas estructuras gramaticales, sujeto, verbo, son para narrar. Pero también es cierto que el hombre compone música y la música no narra. Aunque hay música que se acompaña con narraciones, aunque la música pueda tener, digamos, sí, tenga un cuerpo, una narrativa, no es lo mismo que la narración verbal, ¿no? Creo que un poeta 100% poeto no necesariamente siente el deseo de narrar, sino que la fibra que le toca a la vida es nuestra fibra musical, que es la fibra del silencio de la vida del hombre, que también es muy importante. Yo creo que esencialmente he madurado o he ido creciendo como alguien que narra. Yo necesito contar historias, lo has visto en este último libro, con poemas muy breves, muy poemas en un sentido, pero absolutamente narrativos. Todos cuentan una pequeña trama, porque es la única manera que tengo yo de imaginar. Ha sido mi entrenamiento profesional, ha sido imagino narrando. Y en este libro de poemas sí son poemas, enteramente poemas, pero son poemas en todos los cuales yo te cuento un cuento y te cuento un cuento. Entonces somos esencialmente narradores. Somos esencialmente narradores, aunque hay seres privilegiados que son esencialmente silencio. ¿Que son poetos o poetas o poetisas? Son poetos. ¿Poetos ellos? Poetos, ¿Y poetas poetos ellos? Ellos y ellas. Poetos, poetas. Poetas es una palabra muy linda porque ellos y ellas son poetas. Te lo pregunto, ya ves, por esta reciente, pues no discusión, ojalá y se discutiese. Sí, que poetisa que si suena es poetisa, que es despectivo. despectivo. ¿Cuál sería tu postura? Y así muy breve. Mi postura es que poetisa suena feo, es una palabra fea. Sí. Y poeta es una palabra muy hermosa, aunque un poquito gritada. Poeta es una palabra demasiado abierta para el trabajo del poeta. Es extraño. Poesía, en cambio, tiene algo, ¿verdad? Y pienso que es el hacedor de poesía. Y vas a perdonar mi acto de arrogancia. No. Voy a hacer un acto de arrogancia horrible. Lo que quieras. Carmen quiere decir jardín y quiere decir poema. Y pienso que es una palabra más linda. Claro. A mí me la pusieron no pensando en el poder de la palabra, sino para pagarle un favor a la Virgen del Carmen. 16 de julio. Sí, mi abuela materna le debía un favor a la Virgen del Carmen y le había dado órdenes a su hija, mi mamá, Tete, hablando de mujeres que se quedan con nombres de niñas toda la vida, de lo que hablábamos afuera de la cámara. Tete obedecía a su mamá ciegamente porque todavía no entraba a psicoanálisis. Y fuera yo a ser hombre o mujer, yo me iba a llamar Carmen. Y lo que me intriga es que yo no sé qué le debía a mi abuela a la Virgen. No sé qué favor pago con mi nombre, pero cualquiera haya sido el favor, ¿Saliste beneficiada? Salí beneficiada con un nombre que es precioso y que en realidad no es mío, porque es un favor ajeno. Permíteme que tomemos un respiro, ¿te parece? Nos tomamos un respiro, estimados televidentes. Estamos con Carmen Boullosa. ¿Por dónde va a continuar esta entrevista? Dios nos ha de ayudar. Carmen, debo centrarme, por respeto a tu tiempo, al privilegio de que estés aquí con nosotros, en tu más reciente libro, bueno, decíamos Amartya o Acha. Yo le encontré de pronto así,
no sé, esta dualidad que tú estableces en el hacha, un poco la llama doble de Octavio Paz, y no sé por ahí, pero defínelo por favor, aparte de lo que tú decías, cada poema es narrativa, no se me olvida que así lo dijiste. ¿Qué más en tu libro? Son poemas breves, son poemas con un cambio, con una invitación al lector a bajarse del ritmo cotidiano para ver un hecho cotidiano. Pensaría que es eso, porque todos son poemas de algo normal, de un hecho, un objeto, como microondas, un partido de fútbol. Microondas, híjole, ese es un poemazo, qué bárbaro. Es otra de las cosas que me maravilla desde que te conocí literariamente. Bueno, cuando sitúas a Moctezuma en el actual Parque Hundido y viviendo en este siglo XX, o en el siglo de los inicios del XXI, sí. Se me pierden los años, pero lo mismo da. Digo, bueno, pues ¿cómo puede hacer ella esto, esta traslación, esta ruptura de tiempos? Y aquí lo haces en alguien que simplemente observando tú unas palomitas en el microondas, y de ahí te da... La palomita en el microondas, los 3 minutos dan para un poema que en estricto rigor debiera poder leerse en 3 minutos. No le he tomado el tiempo. ¿Lo leerías en 3 minutos? Claro que lo leería. Lo que no sé es si me tardo 3 minutos. Bueno, no importa. Pero yo no le he tomado el tiempo, pero es un poema que tiene ese tiempo, pero es un hecho cotidiano, un hecho usual, un hecho normal. Como ese hay otro de comerse una sopa, hay otro de entrar a una sala de un museo. Son hechos normales, digamos, que puede pasar cualquier día. Un viaje en metro. Sí, los del metro están fenomenales. Pero en ese acto totalmente cotidiano, en lugar de encontrarnos con la suavidad de la rutina, nos encontramos con la sorpresa de la conciencia. La conciencia siempre es una sorpresa. Están contados en lengua muy coloquial. Sí. La única palabra no coloquial es con la que empieza el título, que yo puse una especie de freno para el lector pidiéndole: Amartya, cambia tu ritmo, espera un momento. La poesía siempre es un alto, te pide un alto para tocar la vena normal de la vida. Para un momento. Entonces el título en griego, Amartya, palabra rarísima, no la usamos en la vida real y algo tiene de trabalenguas en ella, y peor porque dice Amartya o hacha. Entonces el título invita al lector a para un momento, y ahora vamos a Eso es. Lo normal. Son poemas muy de lo normal en una lengua muy, creo, lo más normal posible, pero son poemas. Y el poema siempre es un juego muy especial con la lengua. Siempre utiliza, siempre digamos, la lengua se vuelve una joya. No es solamente la lengua cotidiana que uno usa para quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Aquí no es quiero, es una lengua que sirve para pensar, para vernos, para ver lo que es la vida, para sentir ese milagro incontrolable que es estar vivos y ese milagro inevitable que es que nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, entre otros caminos, por el de la vejez. Y a mí me llamó la atención este poema porque me hizo recordar a Tierra Incógnita de José Emilio Pacheco, que habla también cómo la vejez es una regresión a la niñez. Y tú de alguna manera, pareces coincidir con este tema. Yo te voy a pedir que iniciando el tercer capítulo de esta plática nos leas del microondas, porque me parece extraordinario. Pero el cielo se cayó al piso, por eso llora sin consuelo el monte, delgadas cascadas ruedan por sus faldillas dóciles. Lo encontré hasta asociado con el haiku, esta forma, ¿verdad?, que nos trajo José Juan Tablada del Japón. Es una interpretación muy caprichosa la mía, pero es esta manera de hablar de lo eterno, de lo profundo. De una manera muy breve, con una economía de palabras.
Estas del viaje en tren tratan de imitar además la geografía. Cuando escribía yo el libro estaba en Clermont-Ferrand, en la provincia francesa, en lo alto, pero no tan alto como para pasar las montañas que lo rodean. Entonces el viaje en tren para salir de Clermont-Ferrand mostraba el mundo del cielo al piso, digamos, era subir hasta arriba de la cordillera y después bajar hasta lo más bajo del valle. Y este viaje lo intenté reproducir en ese poema. No es que me lo hubiera propuesto, sino que la verdad es que a mí me da vértigo y me daba horror el tren porque iba yo y luego caía. Y en uno de los viajes me tocó ir sola en un vagón. Y era un tren muy pequeñito, iban nada más 5 vagones, mi vagón estaba vacío y el de al lado estaba vacío y los demás ya no quise saber. Por un momento pensé, en este tren no va nadie más que yo. Y lo que me quedaba era el mundo, y era un mundo que me fascinaba y asustaba porque me da vértigo. Y estaba el precipicio ahí todo el tiempo. Y así escribí estos poemas que tienen el sobresalto y el tratar de pintar el mundo que estaba al lado. Paisaje, pero un paisaje que yo no podía contar largo, sino que tenía que contar porque estaba en ese ánimo o en ese estado. Esa es una parte del libro, el viaje en tren. Los primeros poemas son más estando adentro de la ciudad o de una ciudad. Para ti, ahorita, ¿qué es? La palabra es tu fundamental herramienta de trabajo, de inspiración, de teología, de filosofía, de vida, de todo. Y también mi enemiga. Es también mi enemiga porque nunca... no es una amiga fiel. Estoy usando una frase que mi nieto escuchó en una película, no sé qué película es, pero él dice, como en tal película, tú eres mi amiga fiel. Yo sí soy su amiga fiel, pero sé que la palabra no es mi amiga fiel, porque no se deja controlar nunca del todo, es una cosa extrañísima. Y porque verbalmente uno tiene la ilusión de que esa palabra viene tan de tu cuerpo que sale y que tiene el olor de tu aliento. Pero todos sabemos después que esa palabra puede haber sido leída de maneras muy diferentes. Nunca es una amiga fiel. Y escrita es una amiga más infiel aún, porque cuesta mucho trabajo que ella diga lo que uno quiere que diga. Ella se puede ir por su propio lado, es muy indomable, es muy desobediente. Cuesta mucho tenerla, contenerla, que sea coherentemente lo que uno quiere que ella diga. Y es tan extraño porque uno piensa que es tan espontáneo. Ya dije y dije Pues sí, yo leí pero tal vez tú pensaste que me dolía el pie. Claro. Y yo solo quería decir pelón. Entonces, pero bueno, lo estoy poniendo de una manera casi de caricatura, pero la verdad es que las palabras son muy indomables, cuesta mucho trabajo. Estoy peleando con ellas ahora de una manera, leyendo unas autoras ecuatorianas de las que estoy intentando escribir un libro y peleando con las palabras de ellas y con las mías para que cuenten lo que yo quiero que digan de ellas, a las que solo conozco por sus palabras. Y sé que estoy trabajando con una herramienta que es la más preciosa, pero que es un diablo traidor, no un amigo fiel. Ahora, al margen de que estés manejando la palabra así como concepto, ya convertida en lenguaje, ¿sí tienes ya tu propio lenguaje o no? Quiero creer que sí, pero no es que sea espontáneo, es que es un trabajo, cada página, y además con los años, es muy extraño esto, porque uno pensaría que con los años el puño se suelta más. En mi caso preciso, con los años el puño me cuesta más. No me cuesta, bueno, me pide más. Te exige. Me exige y me exige más laboriosidad para poder decir lo que yo quiero que diga. Entonces,
por una parte, yo debiera pensar, es que ya tengo un oficio, y por otra parte, honestamente pienso, es que el oficio siempre se escapa, es que el oficio siempre se va, es que el oficio siempre hay que estarlo reinventando y cuidando, y hay que estar leyendo y alimentándolo, leyéndolo y escuchando música, y viendo pintura, y pensando, y siendo muy celoso y muy cuidadoso, para que cuando uno trabaje con esta materia indomable, que es la palabra, quede lo que uno quiere que diga. Microondas. En la charola giratoria del horno descanso la bolsa de papel cargada de dormidas semillas de maíz. Cierro la puerta. Presiono el botón pidiéndole 3 minutos. Empieza el canto del microondas. Quiero oír en él, como en el del pájaro, algún mensaje de los dioses. En su oscura puerta reflejante, remedo industrial del espejo de obsidiana, aparecen mis hijos. El microondas desprende a la materia del lazo natural del tiempo. En su espejo, en su puerta, estoy con mis 2 hijos recién nacidos en brazos. Se filtra su calor, nos funde a los 3 en una sola imagen. Aparece la luz del Valle de México, las flores de la jacaranda caen. En el horno, el tiempo corre en desorden. Las semillas de maíz bailan, ríen pequeños estallidos y mis 2 bebés empiezan a gatear. Entre un segundo y otro, antes de lo que digo una sílaba, repiquetean los maicitos. Los pequeños dan sus primeros pasos. La niña en el piso de madera, Juan en el patio de casa. Castañetean las campanadas del maíz bailaor. El horno anuncia otro de sus segundos. Los 2 niños aprenden a ir solos al baño, están en la escuela, salen a bailar. Son maracas los maíces, panderos, timbales. Atrás del zumbar mecánico del horno, oigo a los chicos reír. Golpean los platillos las rosetas de maíz, estruendo, estruendo. Jóvenes los 2 viven conmigo en Nueva York. El horno se detiene. Un chasquito. 2. Las palomitas se detienen a pensar. Silencio. Silencio distinto al de la flor de jacaranda cuando ves el asfalto. Silencio sin frescura, sin color. Silencio que no recuerda el baile, ni el repiqueteo, los metales o las percusiones, o los tacones golpeando adentro del horno devenido en tablado y castañuela. En 3 minutos se consumieron 2 infancias. Silencio. Abro la puerta del horno. Su luz, de minúsculo quirófano en hospital depauperado, pega en mi pecho, en mi corazón desnudo. Desgarro la bolsa de papel. Exhala una bocanada de vapor en la que veo a mis hijos en 2 horas distintas, en 2 aeropuertos diferentes, tomar el avión de vuelta a México. Mis hijos se van, ya no vivirán conmigo nunca. La fresca jacaranda pisoteada, el suelo tinto de morada escarnecida luz. El reloj regresa a su cordura. Vacío la bolsa. Saltan las semillas en sus nuevos vestidos blancos almidonados. Caen al amplio platón, una fúnebre, pálida reminiscencia de la cuaresma. Ignorándola, las palomitas crujen como si fueran hechas de seda. En cada semilla hay abierta una flor de pétalos secos crocantes. En cada palomita, el juego del niño, las horas frente al pupitre, la escapada adolescente, sus fiestas, acicalarse para salir a buscar trabajo. Se me escapan 3 lágrimas. Al caer, marchitan alguna de las flores de maíz, apagándoles su ilusión de seda nueva, ahogándoles el baile,
dejándolas como aquella flor de jacaranda, cuando el viento, tentado por su palidez encendida, acarició a la viuda de un árbol vivo, como restan los padres, viudos siempre de la infancia de sus hijos. Ay, toda una autobiografía o una biografía, si se quiere, estos maicitos. Estos maicitos. Mis divinos maicitos. Mi querida Carmen, tendríamos que hacer esto como novela de episodios, cerrar aquí este primer capítulo y luego decir que vamos al segundo y al tercero y aquí nos entretendríamos, cuando menos yo. Ojalá y nuestros televidentes coincidan también con nosotros. Creo que sí, tenemos un público muy sensible, de ello presumimos. Y pues agradecerte de veras el privilegio de tu charla, de tu plática. Ángel, tengo que interrumpirte y decirte que el privilegio es mío. Es muy difícil conversar. Tener un interlocutor es una suerte y un privilegio. Eres con un interlocutor maravilloso, un muy buen lector y eres muy generoso y te agradezco de verdad infinitamente. Y ahora sí que mi último deseo es que publicar pronto otro libro que podamos volver a conversar juntos. Gracias. Ahora yo soy el que te estrecho tu mano, te la entretengo. Gracias. Y aquí quiero quedarme con ella por siempre y agradecerte el privilegio de veras de tu presencia, mi querida Carmen. Gracias. Estimados televidentes, perdonen las emociones, pero bueno, en parte ustedes las generan porque trabajamos para ustedes y gracias a ustedes estamos aquí. Gracias por el privilegio de su atención. Nos vemos en otro programa de Café con Ángel. Un honor que hayas estado con nosotros, mi querida Carmen. Gracias. Hasta la próxima.